¿Imaginas una silueta dibujada sobre una colina de arena que no haya sido borrada en sus más de 2500 años de antigüedad? El candelabro de Paracas es una figura que sorprende cada vez más a propios y ajenos. Imponente, es uno de los destinos predilectos de los que visitan el sur de la capital peruana. ¿Cómo es que se dio la formación de esta imagen? ¿Es cierto que servía como guía para viajeros y hasta piratas? Descubre aquí todos sus secretos. Para llegar al enigmático candelabro de Paracas, la aventura comienza desde el muelle El Chaco, ubicado en el distrito de Paracas, un lugar que respira tranquilidad y que se ha convertido en el punto de partida de diversas excursiones marítimas. Desde este pequeño puerto, embarcarse en una lancha es la mejor manera de explorar no solo el famoso geoglifo, sino también las cercanas y biodiversas Islas Ballestas. El recorrido es muy popular entre los visitantes, ya que combina la riqueza histórica del candelabro con la impresionante fauna marina que habita en estas islas. Todo está cuidadosamente organizado para garantizar una experiencia segura y agradable, incluyendo chalecos salvavidas para los pasajeros y la guía de expertos que enriquecen el viaje con datos históricos y curiosidades fascinantes. La excursión en lancha es una experiencia única en sí misma, pues no solo se trata de un simple medio de transporte. Durante el trayecto, los viajeros pueden deleitarse con las vistas espectaculares del Océano Pacífico, mientras la brisa marina refresca el rostro y se respira el aire salino característico de esta región costera. La tranquilidad del agua y el suave vaivén de la embarcación convierten el trayecto en un momento de relajación y conexión con la naturaleza. El primer gran atractivo del recorrido es, sin duda, el candelabro de Paracas. Mientras la lancha se aproxima a la península, la figura imponente comienza a revelarse sobre la colina de arena, destacándose con claridad contra el paisaje desértico que la rodea. Desde su posible uso como guía para navegantes hasta su relación con la constelación de la Cruz del Sur, la figura cobra una dimensión aún más fascinante, combinando la historia, el misterio y el arte en un solo lugar. El contraste entre la precisión de su diseño y la simplicidad del material arenoso con el que está compuesto asombra a quienes lo contemplan. Desde esta perspectiva privilegiada, es fácil comprender por qué el candelabro sigue siendo un enigma que intriga tanto a expertos como a visitantes ocasionales. Es, sin lugar a dudas, un momento que deja una huella imborrable en la memoria. El candelabro de Paracas es una de las figuras más fascinantes de Perú y un verdadero misterio arqueológico. Situado en la península de Paracas, provincia de Pisco, departamento de Ica, este geoglifo tiene una antigüedad aproximada de 2500 años. Su ubicación estratégica y la perfección de sus trazos han intrigado a investigadores, turistas y locales por igual. Se encuentra dentro de la Reserva Nacional de Paracas, un área protegida que preserva su singularidad. La figura, conocida también como el tridente o las tres cruces, se alza imponente sobre una colina de arena, destacando por sus 170 metros de longitud y grabados de 1,20 metros de profundidad, visibles desde varios kilómetros de distancia.
El diseño del candelabro, compuesto por líneas rectas y triángulos que se extienden como un candelabro de 3 brazos, parece desafiar al tiempo. A pesar de estar expuesto al clima árido y los vientos constantes del desierto costero, ha permanecido prácticamente intacto a lo largo de los siglos. Los orígenes del candelabro de Paracas son un tema de especulación. Algunos investigadores sostienen que fue creado por la cultura Paracas, un pueblo precolombino conocido por sus avanzados conocimientos en textilería y geoglifos. Otros sugieren que pudo haber sido obra de una civilización desconocida, o incluso de visitantes llegados por mar. Esta falta de consenso, sumada a la falta de evidencias escritas, ha permitido que diversas interpretaciones enriquecieran la fascinación mundial por el geoglifo. Una de las teorías más populares sobre el propósito del candelabro es que servía como guía para navegantes. Dado que su posición es visible desde el mar, muchos creen que fue un punto de referencia crucial para los pescadores y comerciantes que surcaban las aguas del Pacífico en la antigüedad. Incluso se ha mencionado que piratas y corsarios podrían haber utilizado esta figura para orientarse en sus viajes. Aunque no existen pruebas definitivas, esta hipótesis resalta el vínculo del geóglifo con la tradición marítima de la región. Maria Reiche, investigadora y arqueóloga alemana, analizó la imagen por 6 meses durante la década del 50 y dio como resultado que la misma presenta más de 2.500 años desde su elaboración. Mucho se ha comentado de cómo o quiénes crearon el candelabro de Paracas. Primero, está la teoría que sirvió como una especie de marca dirigida a piratas que estaban en la búsqueda de preciados tesoros. Por otra parte, están los que comentan que se trataría de un faro. ¿Cómo así? Y es que, al recibir el brillo solar, emite una luz que puede ser observada desde largas distancias, siendo ayuda para marineros. Es más, se da la hipótesis que fue hecho para ayudar a la orientación de viajeros que se apoyan en la constelación de la Cruz del Sur. De sus creadores, el misterio es aún mayor. La única certeza es que esta incógnita despierta cada vez más curiosidad en sus visitantes. Después de admirar el candelabro, la lancha se dirige hacia las Islas Ballestas, un archipiélago conocido por su abundante vida silvestre. En el trayecto, se puede observar cómo el paisaje cambia gradualmente, con la inmensidad del océano dando paso a formaciones rocosas que emergen del agua como esculturas naturales. Estas islas son hogar de una diversidad impresionante de especies marinas, entre ellas los famosos pingüinos de Humboldt, lobos marinos y aves guaneras como los piqueros y los alcatraces. Los guías, siempre atentos, describen las características de cada especie y su importancia en el ecosistema. La llegada a las Islas Ballestas es un espectáculo visual y auditivo. El sonido de los lobos marinos se mezcla con el constante revoloteo de las aves, mientras los turistas observan de cerca a estos fascinantes animales en su hábitat natural. Las aguas cristalinas alrededor de las islas permiten incluso avistar peces y otras criaturas marinas que nadan cerca de la superficie. Además, la estructura rocosa de las islas presenta cuevas y arcos que añaden un toque pintoresco al escenario, convirtiendo esta parte del recorrido en una experiencia imperdible. El recorrido no solo resalta la belleza natural de la región, sino que también refuerza la importancia de conservar estos lugares únicos. El candelabro de Paracas y las Islas Ballestas no solo representan destinos turísticos de primer nivel, sino también un vínculo tangible con el pasado y la biodiversidad del presente. Este recorrido en lancha deja claro por qué esta región es una joya del sur peruano que ningún viajero debería perderse.